Ahí, como hemos acabado la última vez, se refería a lo que es, hemos visto lo que era una función vectorial, hemos visto su característica esencial que tenía que cumplir algunas condiciones para su concepto formal de lo que es función como tal, y después hemos hecho referencia a este tipo de funciones para que cumplan una característica, y esa característica tenía que ver con lo que es una transformación lineal, ¿ya? Entonces, acá, esta definición que ya la hemos escrito, pero la estoy recordando, es la siguiente, ¿no? Dice, una función vectorial, función, pero de espacios vectoriales, ¿no? Entonces, dice, esta función vectorial va a ser transformación lineal si cumple, ¿qué? Dice, 1, f de u más b es igual a f de u más f de b, es decir, desglosa a esta función en dos funciones, digamos, ¿no? Para dos vectores en ese espacio vectorial. Y este f de k por 1, es decir, la multiplicación por una escala, entonces dice que nuestro escalar sale fuera y nos quedamos con el f de u, ¿no? Entonces, estas dos relaciones, como la anterior semana les comentaba, vienen de la definición de espacio vectorial en lo que eran sus ley interna y ley externa para espacios vectoriales. Entonces, esas dos condiciones esencialmente cumplen. Ahora, muy posible que, digamos, dentro de una comprensión intuitiva del problema, es que acá tenemos un espacio vectorial y acá tenemos un espacio vectorial W, pero a este ya le mencionamos que es espacio vectorial, pero si aquí nosotros agarramos, por decir, un A sub 1, entonces su imagen es f de A sub 1, de acuerdo a esa función que nos damos, ¿no? Esa función vectorial, ¿no? Bueno, en este caso le podemos llamar B1, ¿no? Y este sería nuestro B1, ¿no? Entonces, cada vez que nosotros le vamos otorgando una imagen a cada elemento de este espacio vectorial, entonces obviamente nos va a llevar a vectores, porque así va a estar traducido en su definición, es decir, en su comportamiento como relacionamiento, ¿no? Entonces, estos van a constituir un espacio vectorial. Entonces, bueno, este propio, ¿no? Pero con este tipo de elementos. La pregunta es, ¿qué tipo de elementos son estos? Entonces, es de acuerdo a la asignación que le damos a partir de los elementos del conjunto de partida, ¿no? Entonces, como tal, los elementos de W son imágenes de los elementos de B. De este B, que es espacio vectorial, ¿no? Entonces, por tanto, estas imágenes constituyen espacio vectorial. Ahora, esta es la definición, ¿no es cierto?, de esa ley interna para la suma y de esa ley externa para el producto por una escala. Ahí están sus condiciones. Ahora, en la propia definición de este espacio vectorial, se pueden dar infinidad de funciones vectoriales, pero tenemos que escoger las que cumplen esto, ¿no? Entonces, podemos darnos cualquier función vectorial y a la cual le vamos a exigir que cumpla esto. Temporalmente le vamos a llamar así, fíjense, f de R2 en R3, digamos. Estoy manejando este espacio vectorial y este espacio vectorial, tal como dice allá, ¿no? Tal que, y le voy a asignar la regla de correspondencia de esta función, ¿no? Bueno, acá, por su caso, esta es una función vectorial. Entonces, su asignación va a ser f de b. Entonces, b en R2 y f de b en R3, ¿no? Que sería su imagen. Entonces, nuestra asignación va a ser tal que, digamos así, para ser más explícitos, B, como está en L2, entonces va a tener, tengo X1, Y1. Estoy tomando un par porque viene de este espacio vectorial. Entonces, ahora la asignación va a ser la siguiente, fíjense. F de B va a ser igual a un W, ¿no es cierto? A un W que va a estar acá.
Este f de b es un W. Pero este W, este f de b que es W, tiene que ser ahora una terna. Esa terna tiene que venir en función de estas dos variables, que son las variables independientes, ¿no? Y esta es la dependiente. Entonces, puedo generar una expresión, digamos, como les decía, de manera ligera. Entonces, como esta, digamos. Fíjense, le voy a asignar, pero un vector de 3 componentes, ¿no? Acá le podemos poner, digamos, x1 menos y1. Y acá le podemos poner y1. Esta asignación, así de manera muy ligera, como les decía, me determina en efecto una terna, ¿no? A partir de un par, porque ese es el comportamiento de esta función. Nuestra pregunta vendría en ese sentido si esta es una transformación lineal, tal como se ha definido aquí. Entonces diremos, f es una transformación lineal. Entonces, ¿quién nos garantiza que esta función vectorial, tal como está definida en este momento, es transformación lineal? En este caso, la definición, ¿no? Entonces, podemos decir, veamos como solución, ¿no? Veamos, sean U, y en este caso vamos a manejar, a ver, esta notación, ya, bueno, esta notación que hemos manejado, deberíamos de manejar así, a ver, así con X y X, para que se entienda mejor. Entonces, ahí está, de esa manera, ¿ya? Ahora vamos a manejar este U, como voy a manejar 2, entonces tengo que generar para esta función vectorial 2 pares. Entonces, a este le vamos a llamar X1 y E1, y este le voy a llamar X2 y E2. ¿Cierto? Tengo 2 pares, como me exige aquí, ¿de dónde? Del espacio vectorial B, en nuestro caso de L2, y por eso son pares, ¿no? Y diré, estos son elementos de L2. Y aquí tomaré una escalar, K, escalar. Estamos especificando con precisión qué elementos vamos a manejar, no es cualquier elemento, ¿no? Pero dentro de esta dinámica, y si observamos la definición, necesitamos esta suma y este producto. Entonces voy a sumar estos vectores y voy a multiplicar este escalar por este vector para estos elementos, ¿no? Entonces diré, además, entonces, U más B, que ya la tenemos definida, va a ser igual, fíjense, sumo estos vectores. Entonces será X1 más X2, Y1 más Y2. Esta es la suma. ¿Entendido? Ahora necesito también el producto por un escalar. Entonces diré, además, ¿no? Otro, K por U es igual a K por, en este caso, U es este. X1 y S1. Y esta multiplicación va a ser un escalar por un vector, como hemos definido a inicios de del tema de espacios vectoriales. Entonces, se multiplica a cada uno, ¿no? Entonces, este es KX1 y este es KY1. Así está definido. Entonces, esto vamos a subrayarlo para que se comprenda con perfección. Esta operación tengo y esta operación, ¿no? Bueno, esta está escrita doble. Esta operación de U más B, por ser L2 espacio vectorial, existe y está en L2. Y de la misma manera, esta operación de un escalar por un vector existe en L2 por ser espacio vectorial. Entonces, estas dos condiciones están bien definidas. Ahora, para probar que en efecto es una transformación lineal, entonces voy a aplicar ahora sí las dos condiciones. Primero, f de u más b, para esos dos que toman, ¿no? El propósito es lograr que esta igualdad se cumpla de la izquierda y tenemos que llegar a este lado, en el primer caso, ¿no? Entonces,
acá voy a colocar f de u, perdón, f de u más b. Pero ese u más b acá está subrayado. Entonces, ese de f1 más b será x1 más x2, coma, y sub 1 más y sub 2. Acá en este paso, lo único que he hecho es hacer un reemplazo de acuerdo a la definición de esta suma en de 2. Ahí está, fíjense. Entonces, aplicamos, ¿no? Ahora, nuestra pregunta siguiente es, ¿quién es este f de x1 más x2, coma, y sub 1 más y sub 2? Pero eso viene de la definición, porque acá dice, si se toma un f de b, con este que es b, que es un par, entonces, como que está diciendo así, fíjense, esto es xy, f de xy, este es el primero y el segundo de ese par que tomamos, ¿no? Primero y segundo. Según esta definición, este f de b, que es de este par, es 2 veces el primero, dice. 2 veces el primero, más el segundo, coma, el primero menos el segundo. El primero menos el segundo, y luego dice, en la tercera componente, el segundo. Esa es su definición. En nuestro caso, este sería el primero, y este sería el segundo. Entonces, allá dice, f de un primero con un segundo es el doble del primero, dice. Entonces, por definición, ¿no? Y si quieren, desaparece el f. 2 veces el primero es este. Y luego dice más el segundo, más el segundo, pero el segundo es este. Y luego dice, coma, pues está, el primero menos el segundo, el primero menos el segundo, y menos el segundo. Luego dice coma, me estoy viendo siempre esta definición, el segundo dice, el segundo es este, y es 1, y es 2. Una vez que tenemos esto, nuestro trabajo puede consistir en dos formas, fíjense, o puedo desarrollar esto para encontrar una relación que me llegue a este f, a este desglose, para esa f de u y f de b, o desarrollar el f de u independientemente y el f de b, y hacer una comparación con este. Pero cualquiera de ambas puede resultar sencilla. Puede que en algún ejemplo muy particular, no siempre el camino que voy a hacer es adecuado, sino puede ser que desarrolle esto y el otro, en otro marco, y encuentre una igualdad, ¿no? Esto desarrollo, encuentro una igualdad y entonces digo que son iguales. Pero en nuestro caso vamos a hacer, a ver, llegar de aquí, partir de aquí, como decía, para llegar acá, ¿ya? Entonces voy a hacer operaciones en esta terna. Entonces, fíjense, este 2 multiplica, y para ahorrarnos tiempo y espacio, 2x1, y luego va a ser 2x2, ¿no es cierto? Pero aquí dice más y1 más y2, dice, pero como todos son sumas, entonces lo voy a asociar, sería 2x1 más y1. Ahí está, ¿ya? Y luego, a ver, lo vamos a colocar con eso. Este es más grande, ¿no? Entonces luego dice más, ahora vendría 2x2, ¿no? 2x2 más, y este es y2. Y luego vendría la coma. Tengo eso. Ahora aquí voy a agarrar este x1 y con este le voy a reunir, pero este tiene signo menos. Pues va a ser x1 menos y1. Y luego más, voy a agarrar este x2 y le voy a reunir con este menos y2. ¿Entendido, no? Y este que está acá, lo voy a mantener tal como está. Lo que voy a hacer es un desglose de esta terna, pero en dos ternas. Entonces, voy a tomar aquí un paréntesis y aquí otro paréntesis, dos ternas. Y en el siguiente sentido, todo lo que lleva x1 y y1 lo voy a mantener en un lado, y todo lo que lleva x2 y y2 lo voy a mantener en el otro lado. Acá está el primero.
2x1 más y1. ¿Cómo? Para este lado, x1 menos y sub 1. ¿Cómo? Para este lado, y sub 1. ¿No? Y para el otro paréntesis, para la otra terna, tomo este. Entonces será 2x2 menos y sub 2, coma, y tomo este valor. x2 menos y sub 2, coma, y el último sería y sub 2. Ahora, resulta que esa terna, es más que la definición para el f de u. Porque si nosotros reemplazamos aquí, aquí x1 y aquí y sub 1, entonces su definición, bueno, este x1 y 1 es el u, ¿no? F de u en realidad, ¿no? F de u, que es x1 y 1, va a ser 2x1 más y sub 1, ¿no? Entonces, eso está apareciendo acá. En la segunda parte va a ser x1 menos y sub 1, que está acá. Y en la última parte, este es y sub 1, y en efecto es y sub 1. ¿No? Es decir, en otras palabras, este es f de x1 y sub 1. Y este más es f de x2 y sub 2. Es este, ¿no? Su comportamiento, simplemente es un reemplazo. Pero este x1 y 1, como hemos visto, es u. Entonces, esto es f de u. Y este x2 y sub 2 es b. Entonces, b. ¿No es cierto? Fíjense, dice que f de u más b es f de u más f de b. Pero justamente esa es la primera exigencia para transformación lineal. Entonces, esta diríamos que cumple, ¿no? En efecto, cumple. Ahora, nos falta una segunda condición. En el caso segundo, partimos de f de k por u. Y esto va a ser igual, ¿no? ¿Quién es f de k por u? Entonces, revisamos nuestro detalle. Acá está k por u. K por u es kx1, k y es 1. Es f de k por u. Es este. Pues eso es kx1 y k y es 1. Porque eso ya lo he escrito más antes, ¿no? Para tener un orden. Entonces, ahora, f de un par, ¿no? Como acá. F de un par, es decir, primero y segundo, f de un par. 2 veces el primero más el segundo, coma. El primero menos el segundo, coma, el segundo. Así se entiende. Allá tengo el primero es kx1 y el segundo es k y es 1. Entonces, de acuerdo a esta definición, tal como me han dado la función vectorial, dirá, paréntesis, el doble del primero, el doble del primero, que es kx1, y luego dice más el segundo, k y es 1. Luego dice coma, el primero menos el segundo. El primero es kx1 y el segundo es k y es 1. ¿Cómo? Luego dice aquí el segundo es k y es 1. Y cierro paréntesis. ¿Entendido? Ahí he aplicado estrictamente lo que es las reglas de la función vectorial. Entonces, ahora, de manera similar como hemos hecho aquí, ese desglose, vamos a hacer algo parecido allá. Entonces, lo que vamos a manejar es lo siguiente. Fíjense que este k que está aquí, lo voy a sacar afuera, es como si tuviera así, ¿no? Así. Y ese k lo voy a sacar y lo voy a reunir kx1. ¿Ya? Entonces tendría así, ¿no? K 2x1 más k y es 1, coma, y aquí lo que podemos hacer, bueno, incluso acá, ¿no? Al sacar este k y este k, puedo factorizar, porque todos son números, y va a quedar 2x1 más y es 1.
¿no? En la primera parte. Y en acá, este K va a salir y va a ser así. Y para este está muy claro, es K y es entendido, ¿no? Estamos haciendo operaciones algebraicas, pero ya con números reales, digamos, ¿no? En este caso, como se trabaja en cálculo 1. Entonces, ahora fíjense que el K repite en las tres componentes. Lo puedo sacar porque esa es una operación que ya hemos definido para espacios vectoriales. Entonces, y aquí me queda 2x1 más y1, y aquí me quedaría x1 menos y1, y aquí me queda y1, ¿no? Entonces, esto es K, pero esta es la imagen de x1 y y1, es de U, ¿no? Entonces, esto es f de U. Porque si nosotros desarrollamos f de U para este par, nos va a dar exactamente esta terna de acá, ¿no? Entonces, ¿qué se ha conseguido hasta aquí? Fíjense que este f de k por u es k veces f de u. Pero justamente esa es la condición, la segunda condición que estoy señalando acá, que es f de k por u es k veces f de u. Esa es la exigencia para ese tipo de funciones. Y en nuestro caso cumple. Como cumple ambas condiciones, diremos, por tanto, f es una transformación lineal. Ya, a ver, veamos este otro ejemplo. En esto de las condiciones para que una función vectorial sea una transformación lineal. Entonces, fíjense, tenemos esta función vectorial de inicio que va de R3 en R2, ¿no? Entonces, para que tomemos nosotros ahora las reglas de correspondencia entre elementos de R3 y R2, escribimos de esta manera, ¿no? Como era ya usual escribir para funciones. Entonces, si nosotros tomamos aquí un vector B, entonces su correspondiente obviamente va a ser T de B, que sería su imagen, ¿no es cierto? Pero claramente se puede observar que este B cuando tomamos tiene que estar en R3. Y el T de B que va a llegar tiene que estar en R2, ¿no? Es decir, aquí tomamos una terna por ser R3 y el F de esa terna tendría que ser un par porque es T de B, ¿no? Es como si estuviese actuando como el F de el B, ¿no es cierto? Entonces, como se puede observar aquí tenemos ese par, ¿no? Y esto en R3, ¿no? En el conjunto de partida, en este. Y además tenemos que tomar un escalar, ¿no? Y K, un escalar, en este caso vamos a llamarle un número real, ¿no? Un escalar es un valor fijo, un parámetro. Entonces, una vez que tenemos esos elementos, y como aquí me exige una suma y un producto por un escalar, voy a construir esa suma y ese producto. Entonces diré, además, entonces ya considerando esa suma, diré U más B, ¿no? En este caso, vamos a hacer directo, fíjense, necesito esa suma, entonces, como es componente a componente, esto va a ser x1 más x2, coma, y s1 más y2, y coma, y la terna sería z1 más z2. Ahí está, fíjense. Entonces, esta vendría a ser nuestra suma, ¿no es cierto? Ahora, lo propio, ¿no? Acá tenemos que construir este KU. Entonces, diré K por U. Entonces, es igual a K por U. Pero en este caso, la vamos a escribir nuevamente. X1, y S1, y Z1, ¿no? Y esto, claro, por las propiedades de un escalar para un vector, es KX1, K y S1, y KZ1, ¿no? Entonces, fíjense que acá ya tenemos los elementos con los cuales vamos a trabajar y probar que en efecto esta es una transformación lineal, ¿no? Entonces tenemos esta y esta, ¿no es cierto? Entonces ahora vamos a acudir a la primera condición que manifiesta la definición para que una función sea una transformación lineal. Entonces, primer caso, lo que vamos a desarrollar es quién es f de u más b. Y obviamente, como se podrá observar, nuestro propósito es que se desglose este f, ¿no? Como hemos visto en el anterior ejemplo. Entonces, partimos de acá para llegar a ese desglose, ¿no? Entonces diré f de u más b, pero u más b ya he construido es este. Entonces tendré x1 más x2
Ahí tenemos la segunda y la tercera, que sería Z1 más Z2. ¿No es cierto? Entonces, ahora, la aplicación de este f para esta terna viene determinada por estas reglas, ¿no? F de una terna, dice, es la suma del primero con el segundo, y en la segunda componente dice el doble de la segunda más la tercera, dice. Así está definida esas reglas, ¿no? Entonces, eso es lo propio hay que hacer, ¿no? Según esa definición, para f en todo caso, se suman la primera y la segunda, es decir, tengo que sumar estos dos. Entonces, será así, ¿no? x1 más x2 más y sub 1 más y sub 2. Fíjense que aquí debería de colocar paréntesis, ¿no? Pero en este caso no va a ser necesario, porque esos paréntesis no le incluyen, ¿no? Eso para un poco aprovechar nuestro tiempo y espacio, además de escritura, ¿no? Y luego me voy aquí, fíjense, doble del segundo, dice. El doble, entonces eso debería de escribir, pero el segundo es este, ¿no? Ahí está. Y luego dice más el tercero, que sería este, ¿no? Z1 más Z2. Como les digo, podemos escribir su paréntesis para este también, ¿no? Pero no va a ser necesario. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Desarrollamos esta parte, específicamente, lo demás lo voy a copiar. Así. Desarrollamos esto, ¿no? 2 y sub 1, 2 y sub 2, más Z1 más Z2. ¿No es cierto? Entonces, ahora lo que aquí vamos a escribir en esta línea es una adecuación de valores que vayan en cierto orden, de modo que me devuelva quién es f de u. Porque f de u va a ser f de esta terna en realidad, ¿no es cierto? Entonces los vamos a reunir, fíjense. Entonces voy a reunir x1 con y1, es decir, para un primer par y aquí para un segundo par, ¿no? Entonces fíjense, para el primer par voy a tomar x1 más y1, como este, ¿no? Coma. Y para este x2 y sub 2 lo voy a traer a este lado, ¿no? x2 más y sub 2. Y entonces, ¿no? Y para el segundo voy a manejar 2 y sub 1 más z1. Y para este voy a tomar 2 y sub 2 más z2. Lo único que he hecho es visualizar o desglosar en dos ternas a partir de esta suma, ¿no? Entonces, pero este es f de x1, y1, z1. Porque si nosotros aplicamos estrictamente la regla para esa terna, va a ser la suma del primero con el segundo, como se puede observar, el doble del segundo más el tercero, ¿no? El doble del segundo más el tercero, ahí está, se puede observar, en efecto es ese. Y para este lo mismo, ¿no? Este será f de x2, y sub 2 y z sub 2, ¿no? Su suma del primero con el segundo, el doble del segundo más el tercero. Pero exactamente este es u. Este es u y este es b, ¿no es cierto? Entonces, ya hemos hecho cumplir la primera condición, ¿no? Entonces vamos a subrayar, fíjense. Entonces acá tengo, ¿no? F de u más b es f de u más f de b, que exactamente es la primera condición, ¿no? De similar manera, efectuamos para el segundo caso. En el segundo caso, en un i2 en este caso, entonces lo que tenemos que hacer es f de k por u. F de k por u, ¿no? Entonces, reemplazamos f de k por u y acá está nuestro k por u, ¿no? Es kx1, ky1 y kz1. Entonces reemplazo eso, kx1 sería ky sub 1 y kz1, ¿no? Eso es f de k por u. Ahora me voy a la definición, la suma del primero con el segundo. Entonces esto será la suma del primero con el segundo, ¿no? Ahí está. Y luego dice coma, la definición.
dice lo siguiente, ¿no? El doble del segundo más el tercero. El doble del segundo, que sería K y es 1, más el tercero, que sería KZ1. Entonces, nuevamente, como les digo, este K puede salir, ¿no? Nos vamos a usar espacio y lo vamos a sacar inmediatamente para no escribir solamente para este. Bueno, lo podemos hacer, digamos, para especificar este, fíjense, puedo despejar el K y factorizar, quiero decir, perdón, y aquí tengo esa factorización y este K lo sacó por propiedad de los números reales y entonces tendría eso, ¿no? Incluso acá, tendríamos que factorizar este K, ¿no? Pero lo vamos a hacer de manera directa. Fíjense, saldría el K y aquí tendría x1 más y1. Este K tenemos que factorizar ahí adentro y luego sacarlo afuera. Es decir, me sobraría 2y1 más z1, ¿no? Pero en efecto, este de acá es f de x1 y es1 z1, ¿no? Y por tanto, este será k f de u, porque u es esa terna, ¿no? Como habíamos manejado de principio. Entonces, nuevamente aquí hacemos referencia y aclaramos, ¿no? Que en efecto, f de k por u es k veces f de u, tal y como exige la definición de transformación lineal en el segundo caso, ¿no? Entonces, una vez que hemos obtenido ambos casos, que estamos haciendo, diremos, ¿no? Por tanto, este f, habiendo cumplido las dos condiciones, diremos que es una transformación lineal. Dice, tenemos una T, hemos colocado. Esta T que está haciendo referencia acá, en realidad está haciendo referencia de que ya es una transformación lineal. Pero estamos exigiendo que verificar, digamos, esta situación. O sea, T dice, de matrices de 2 por 2 en los reales. Dice que aquí, por ejemplo, los contextos ya han cambiado, ¿no? Hemos visto nosotros que en espacios vectoriales, este M de 2 por 2 era un espacio vectorial y el conjunto de los números reales también constituye un espacio vectorial, ¿no? De acuerdo a su característica, ya cumple las 10 condiciones. Entonces, esta es, momentáneamente es una función vectorial. Tal que dice T de A es la traza de A. Ya, fíjense. Vamos a empezar con este ejercicio que tiene que ver con transformaciones lineales, ¿no? Entonces dice, fíjense, se tiene, dice, esta función vectorial que va de las matrices de 2 por 2 en los reales. Tal que dice que esta función es T de A, es la traza de A. Esta es la función traza de A. Entonces, eso está diciendo que acá, en su dominio, tenemos que tomar matrices, acá, ¿no? Y su imagen va a ser la traza de, perdón, el T de A. Y en este caso, este T de A es la traza de A. Y dice, determina si T es una transformación lineal. Entonces, antes de resolver este problema, vamos a recordar lo que es la traza de A. Solución. Entonces diremos, recordemos, en general, la traza de una matriz se define como lo siguiente. Recordemos que dice, la traza de A es igual, dice, a la sumatoria desde i igual 1 hasta n para matrices cuadradas de los elementos A sub i, es decir, de la diagonal, ¿no? Aquí lo que se va a sumar es el A11, el A22, el A33 y así sucesivamente hasta el ANN. Este A para nosotros es una matriz cuadrada que venía así, ¿no? A11, 12, A21, A22 y así sucesivamente a N1, a N2 y este vendría a NN, ¿no? Esta es una matriz de N por N. Entonces la traza de una matriz de cuadrada se define como la suma de los elementos de su diagonal, ¿no? A11, A22, A33. Esa es la definición de lo que es la traza de una matriz.
por una parte. Entonces, ahora dice, determine si esa función traza es una transformación lineal. Para nuestro caso, fíjense, esta matriz A es de 2 por 2. Diremos así, fíjense, pero más aún para matrices cuadradas, fíjense. Entonces, la traza de una matriz, digamos que sea ABCD, es una matriz de 2 por 2, porque aquí empieza elementos de matriz de 2 por 2. Entonces dice que es la suma de su diagonal simplemente, en este caso es A más D, ¿no? Esta tendría que ser la definición de acuerdo a esta definición general y para nuestro caso para matriz de 2 por 2, ¿no? Sería A más D. Entonces, solo sumar es la diagonal principal, ¿ya? Eso por una parte. Esto es, digamos, lo que hemos recordado y esto es lo que tenemos para nuestro ejemplo. Ahora fíjense, vamos a determinar que este T es una transformación lineal, pero para eso yo necesito dos elementos de este elemento que es el conjunto de partida, tal como hemos visto en la definición. Entonces vamos a decir sean, como son matrices, entonces voy a colocar A y voy a manejar esta notación, fíjense, A, B, C, D, y mi matriz B va a ser igual, tiene que ser también una matriz de 2 por 2, fíjese ZW, digamos, ¿no? Estos están en de 2 por 2, ¿no? Es decir, son matrices de 2 por 2. Para que yo pueda aplicar que esta sea una transformación lineal, como ya les había dicho, necesito su suma y su producto por un escalar. Entonces, fíjense, sean esto diremos, lo siguiente, ¿no? A más B es igual, lo vamos a sumar, directamente lo vamos a sumar, A más X, B más Y, C más Z y D más W, ¿no? Esa es su suma, ya por una parte. Y también tenemos que un escalar por esa matriz, por la matriz A. En este caso lo vamos a escribir directo, K por A. Pues este K va a multiplicar a cada uno de ellos, ¿no? Entonces sería este KA, KB, KC y KD. Estas operaciones que hemos colocado son las operaciones que se definen en un conjunto para que esta admita, digamos, las condiciones de lo que va a ser espacio vectorial, ¿no? Esas dos condiciones, ¿ya? Por una parte. Entonces me voy a la primera situación. Ahora fíjense, veamos, ya demostrando que sea una transformación lineal. Entonces, el primer caso, bueno, lo podemos colocar como interrogante, tenemos que probar lo siguiente, que T de A más B tiene que ser igual a T de A más T de B, ¿no? Y para este caso hay, por probar una igualdad, partir de una complicada para llegar a la otra, o desarrollar ambas y ver que son iguales, ¿no? Cualquiera de ambas funciona en este caso. A ver, intentemos primero partir de este para llegar allá. Entonces diremos así. Este es nuestro interrogante, ¿no? Eso es lo que queremos probar. Entonces diremos T de A más B va a ser igual, ¿no? Pero este A más B que tenemos aquí, ya lo tenemos aquí. Entonces dirá T de A más X, B más Y, C más Z y D más W, ¿no? Entonces, eso por una parte, ¿no? Entonces, aplicamos la definición de este T, ¿no? Bueno, en este caso, esta traza de A, tal como está definida allá, en realidad este es T de A, ¿no? Por si acaso, ¿ya? Este es T de A. ¿Y quién es A? Es la traza de A. Es decir, este A es este. Entonces, como es la traza, es simplemente su suma de su diagonal, ¿no? Y este T, como está definido como la traza, incluso podemos colocarlo así, ¿no? Esta es la traza de A más X, B más Y, C más Z y D más W, ¿no? Estrictamente ciñéndonos, digamos, a lo que dice esta definición, ¿no? Entonces, esto va a ser igual. Y me voy ahora a la definición de lo que es la traza.
La traza de una matriz no es más que la suma de su diagonal. Entonces, y aquí yo voy a sumar la diagonal. Por definición, entonces, de traza, esto será A más X más D más B doble, ¿no? Eso es por definición. Y entonces, ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a continuar, por favor, a este lado. Entonces, mi interés radica en llegar a la traza de A y llegar a la traza de B. Entonces, esto es A más X. Fíjense, bueno, no, en este caso no me interesa, me interesa A más D, entonces los voy a reunir por asociatividad y por conmutatividad, ¿no? X más B doble. Pero este A más D no es más que la traza de este. Entonces aquí vamos a terminar, esta es la traza de A, porque A más D viene de este, ¿no? A más D. Y este X más B doble sería la traza de B, más la traza de B. Pero esto, en efecto, es el T de A, ¿no? Por su definición. Y esto es el T de A. En todo caso, cumpliría la primera condición que me ha solicitado que esta interrogación, ¿no? Ahora me voy a la segunda condición. En la segunda condición, mi interrogante diría así, ¿no? T de K por A es K veces T de A. Este es mi interrogante. Porque mi objetivo es que salga el K de acá, digamos, de esta parte, ¿no? Tiene que salir el K. Entonces veamos. Entonces tendríamos así, ¿no? T de K por A es igual, ¿no? A T de, bueno, en este caso T de K por A, pero K por A es este, ¿no? KA, KB, KC y KD, ¿no? Ahí copiado de esta parte. Y entonces esto va a ser igual a este, pero esta es la traza de KA, KB, KC y KD, ¿no? Se lo puede hacer en realidad directo, ¿no? Como T, pero estamos adecuándonos a lo que dice esa definición, ¿ya? T de esto es la traza de esto, pero la traza de una matriz de 2 por 2, como hemos visto, es simplemente la diagonal, ¿no? Entonces diremos, esto es KA más KD, por definición, ¿no? Y aquí, como todos estos son números reales, puedo factorizar K y me quedaría con A más D. Pero esto es K por la traza de A, B, C, D. Pero esta traza, por definición, es K por T de A, ¿no? Es decir, que cumple la segunda condición. Entonces, por tanto, diremos, por tanto, T es una transformación lineal. De esa manera se afronta este tipo de problemas. Ahí, continuando, digamos, con este estudio de lo que son las transformaciones lineales, ahí tengo, por ejemplo, un teorema específico que hace referencia a algunas características de algunos resultados que tienen que ver con este campo, ¿no? Y en ese sentido, fíjense, acá, por ejemplo, dice, si tenemos una transformación lineal, ¿no? Bueno, como teorema, ¿no? Es una transformación lineal ya de hecho, y con B y W espacios vectoriales, obviamente. Entonces dice, el T de 0 es 0. Entonces, a este le llamamos transformación 0. Pero este 0 pertenece a este espacio vectorial. Pues ese es el vector 0 existe, ¿no? Si nosotros trabajamos ya con espacios vectoriales, en efecto, entonces vamos a determinar qué tipo de 0 existe, ¿no? Si fuera R2 sería un par 0,0, ¿no? Entonces dice que al del 0 de este, le manda al vector 0 de este, dice, ¿no? Puede ser eterna, puede ser algún otro valor, ¿no? Pueden ser quién sabe matriz, así como hemos visto. Y esta especificación en el caso del inciso B, en realidad es la segunda parte de lo que es la transformación lineal, es decir, estos dos, ¿no? Fíjense, en la primera dice T de, bueno, para este digamos, ¿no? K por U es igual, dice, a K veces T de U. Como T es una transformación lineal, cumple. Pero en efecto, para el segundo caso, si K fuera menos 1, entonces estaríamos en la situación de decir K por menos 1 por U, ¿no? Así sería.
Y esto diría que como cumple, entonces va a ser menos 1 por T de U. ¿No es cierto? Así sería, ¿no? Pero menos 1 por U para números es simplemente menos U. Y para este, que es un número, bueno, en este espacio vectorial va a ser menos T de U. Obviamente, ¿no? Simplemente estoy haciendo una referencia porque en realidad esta sería su demostración, ¿no? Y cumple. Y para este caso lo mismo, ¿no? En el caso 2, teníamos que T de U más B es T de U más T de B, la condición de linealidad para una función vectorial. Pero si nosotros ahora aquí le colocaríamos menos, digamos así, ¿no? Más menos B. Y en efecto, este sería T de U más por menos menos B, que sería de esta manera escrita, digamos. Entonces, en efecto, va a ser, como es una transformación lineal, entonces este va a ser T de U más T de menos B. Pero, y claro, esto es T de U, y hemos visto que aquí T de, bueno, acá, ¿no? T de menos cualquier vector es menos T de ese valor. Como aquí tengo T de menos B, entonces esto va a ser menos T de B. Lo que en realidad está especificando este inciso C para este teorema, ¿no? Por ejemplo, la derivada de la función derivada, ¿cómo escribimos esto? Tenemos aquí la derivada como función del intervalo sesgado 1, 0. En este caso, funciones continuas, porque toda función que sea derivable es continua. Cuando no hay continuidad, no hay derivabilidad, ¿no? Entonces, digamos, las funciones de 0, 1 en 0, 1. Este intervalo cesado de los números reales es un espacio vectorial, ¿ya? Entonces, en 0, 1 son funciones derivables, ¿ya? Derivables. Entonces, aquí agarramos un f y su asignación sería la derivada de f. Entonces, de esa manera sería. ¿Cuál sería la primera condición? Nosotros no vamos a probar, fíjense. La derivada de f más g es igual, ¿no? De dos funciones, quiero decir, ¿no? Entonces, la derivada de una suma de funciones es la derivada de cada una de ellas, ¿no? Así. Pero justamente esta es la primera condición de lo que es una transformación lineal, ¿no? Como hemos visto, tenemos una transformación de B en B doble. La primera era T de U más B, es T de U más T de B, así, ¿no es cierto? Y la segunda es T de K por U, es K veces T de U, ¿no? Parece que escribo muy rápido. Entonces, esa es la definición, pero nuestras derivadas, fíjense que la primera cumple para funciones derivables, ¿no? Y la segunda, diría la derivada de una constante por una función. Si con C hemos manejado el cálculo 1, bueno, con C se maneja, entonces la derivada de una constante por una función, la constante sale, entonces la derivada de... Por ejemplo, este tipo de funciones ya son transformaciones lineales. Más aún todavía esto, para el que está estudiando, digamos, a profundidad, estos reciben otro nombre incluso, que se llaman operadores lineales, ¿ya? Entonces, eso, digamos, como curiosidad lo podemos hacer. Entonces, fíjense, este sería un ejemplo como curiosidad. No hemos demostrado, pero obviamente se puede demostrar como hemos hecho el cálculo, ¿no? Otro ejemplo, por ejemplo, podría ser las integrales, haciendo referencia a sus dominios y los espacios que constituyen. Por ejemplo, el primer caso diría la integral de f más g, bueno, así vamos a anotarlo ya, sin más, sin el diferencial. Es una notación entre comillas, lo vamos a colocar por si acaso, hay que tener cuidado en las notaciones, ¿no? La integral de la suma de funciones es integral de la suma de integrales, quiero decir, ¿no? Entonces, fíjense que cumple la primera condición. Cumple la primera, ¿no? Se puede desglosar. Y la segunda
Y obviamente ustedes se darán cuenta, es que digamos, si aquí meten una constante, en la integral sale la constante y maneja la integral de la función, ¿no? Pero justamente es esta. En todo caso, las integrales también son operadores lineales, son transformaciones lineales, ¿ya? Esto como curiosidad, digamos, en este caso, ¿ya? Ya, a ver, eso, ¿ya? El determinante. Fíjense que si nosotros tomamos aquí un elemento, aquí, entonces va a ser una matriz de 2 por 2, su asignación es TDA. Pero ese TDA dice que es el determinante de A, ¿no? Entonces, dice, determina si es una transformación lineal. Entonces, a ver, solución. Entonces, antes de hacer, vamos a aclarar quién es el determinante. El TDA, digamos, para matriz de 2 por 2, va a ser TDA, B, C, D, digamos. Y esto dice que es el determinante de A, B, C, D, ¿no? Tal vez, esta es una anotación nomás. El determinante de una matriz de 2 por 2 es A por D menos B por C, ¿no? Pues ese es el determinante, ¿no? Es decir, nuestro TDA sería así. Entonces, ahora nosotros para poder manejar esto, como lo estamos haciendo, decimos, además, pues vamos a tomar un A, que sea A, B, C, D, y vamos a tomar, bueno, aquí un B, que sea X, Y, Z, W. Sí, entonces de aquí, el TDA, bueno, sería el determinante, ¿no? Le vamos a colocar, a ver, el TDA sería el determinante de A. Entonces va a ser igual, el determinante de este es A por D menos B por C, ¿no? Y para este caso, el T de B va a ser el determinante de B. Como son matrices de 2 por 2, no es muy complicado, ¿no? En este caso va a ser X por B doble menos Y por Z, ¿no? Así hemos hecho, ¿no? B por C. Sería Y por C. Hasta ahí, ¿ya? Ahora, estas son las definiciones para cada uno, sus determinantes. Ahora, yo necesito la suma. Pues digo A más B, pues lo sumo, ¿no? Va a ser A más X, B más Y, pues sumando, ¿no? En sus posiciones, C más Z y B más B. Entendido, ¿no? Incluso aquí lo que yo puedo sacar es su determinante, ¿no? Bueno, luego vamos a hacer, a ver. Entonces, ahora necesito K por A. Entonces, K por A lo vamos a hacer directo. Ya, este es A, sería KA, KB, esto es KC y esto es KB. Ya está ahí. ¿Entendido hasta ahí, no? Entonces, digo, el primer caso, T de, bueno, ya está con T, ¿no? T de A más B. Porque empieza aquí con esos vectores, ¿no? Entonces, en plazo A más B, pues este va a ser T de A más B. A más B está acá, ¿no? Entonces, esto es A más X, B, Y, C más Z y D más B. ¿No es cierto? Entonces, esto es TDA, pero mi TDA es el determinante de esa matriz. ¿Quién es el determinante de este? Es simplemente este por este menos este por este, ¿no? Entonces será así, A más X por D más B doble menos B, y va a ser por este, ¿no? C más Z, ¿ya? Es B. Y hasta ahí entendido, ¿no? No hay ninguna duda. Entonces, ahora, bueno, este igual viene acá, ¿ya? Viene de ahí. Entonces, la idea sería reunir de tal manera que nos dé estos valores, ¿no? A ver, ¿cómo lo hacemos para que se vea con precisión? A ver, esto lo desarrollamos, ¿ya? Vamos a hacer por el otro método. Este es AD, sería AB doble, y luego va a ser, estoy multiplicando, ¿ya? XD, y luego va a ser XB doble.
XW. Y aquí va a ser menos BC, bueno, B por C sería menos B por C. Luego va a ser BZ, eso va a ser menos BZ. Luego va a ser YC, pero va a ser menos YC. Y luego va a ser YZ, sería menos YZ. Ese es todo su desarrollo de esta parte. Ahora vamos a hacer quién es TDA. ¿Ya? TDA. TDA es de A, B, C, D. Y esto va a ser igual, ¿no? El TDA, B, C es el determinante de A. Y ese determinante de A ya está. AD menos BC. Y el TDB es TD, X, Y, Z, W, ¿no? Si ese es el TDB, el determinante va a ser XY, perdón, XW, menos YZ. Tal como hemos escrito aquí, ¿no? Ahora, ¿qué necesitamos de ambos, Vince? Yo necesito sumarles, ¿no? Yo les sumo TDA más TDB. Entonces esto es igual, ¿no? Obviamente esta parte central ya no voy a observar, sino aquello. Solo sumo. Entonces va a ser, a ver, un tanto es la idea que se parezca a aquello, ¿no? Entonces, aquí tengo AD, entonces voy a colocar AD y sería este, ¿no? Luego vendría, bueno, AW ya no hay, pero a ver, le copiaremos este. Este creo que viene antes, ¿no? Pues le vamos a sumar XW menos BC menos YZ. Bueno, esa es su suma, ¿no? Entonces, la interrogante es si en efecto, así pensando en la primera condición, si TDA más B es igual a TDA más TDB. Esta sería nuestra interrogante. Esa es nuestra interrogante, ¿no? En esta parte. Estamos pensando en igualar eso. Esa primera parte, este es el TDA más B, que sería todito esto, ¿no? Y el TDA más B sería esto, ¿no? Lo que ustedes vean. ¿No ven? Entonces, igualamos, ¿no? Este es TDA más B, este es TDA más TDB. Pues como es nuestra interrogación. Entonces aquí, ¿quién cumple? Este cumple. Este cumple. Este cumple. Y menos YZ, que sería esto, ¿no? Pero nos faltarían los otros. Pero en efecto, en todo caso, no son iguales, ¿no? No son iguales. Entonces, como que nuestra respuesta diría, es decir, aquí TDA más B es distinto de TDA más TDB. Visualizando esa situación, ¿no? Entonces, como fíjense que la primera condición no cumple, ya definitivamente ya nuestra observación. Entonces, acá diríamos, por tanto, este T que me han dado como determinante no es transformación.